Te voy a decir algo que puede cambiar completamente la manera como lees el primer libro de la Biblia. Y si Génesis no estaría solamente hablando de Dios como creó el mundo, y si también estuviera mostrándonos cómo se construye una vida. Porque fíjate cómo empieza todo. No empieza con un mundo perfecto, comienza con caos. La tierra aparece desordenada, vacía, en oscuridad, y entonces Dios empieza a hacer algo muy particular: ordenar, separar, definir, nombrar, establecer límites, dar funciones y después crea. Y aquí parece, para mí, la primera gran enseñanza existencial del Génesis. Crear no es desear, crear es ordenar. Porque hay personas diciendo, quiero abundancia, quiero pareja, quiero propósito, quiero éxito, quiero todo que sea perfecto, pero tu vida sigue siendo un caos. No tienes límites, no sabes quién eres, no sabes qué estás construyendo o para qué lo estás haciendo, no hay un propósito con intención mayor detrás de eso que haces, no sabes qué lugar ocupa cada cosa en tu vida. Y Génesis comienza diciendo algo: primero ordena el caos. Así que lo primero que aparece es la luz. Existencialmente, esto a mí me parece espectacular porque antes de transformar algo, tienes que poder verlo. No puedes cambiar un patrón que todavía no reconoces. No puedes transformar una herida que continuamente estás justificando. No puedes corregir una vida que ni siquiera te atreves a observar. Por eso, llevado a nuestra vida, la luz es conciencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué siempre termino aquí? ¿Qué parte de mí está tomando estas decisiones? ¿Estoy viviendo desde mi esencia o desde mis mecanismos de supervivencia? La creación comienza cuando dejamos de vivir en automático. Después se observa algo. Dios comienza a separar luz de oscuridad, aguas de aguas, mar de tierra. No mezcla todo, diferencia. Y aquí tenemos otro problema humano gigantesco. Queremos construir vidas sanas sin aprender a separar lo mío de lo tuyo, mi responsabilidad de la tuya, amor de dependencia, bondad de complacencia, fe de fantasía, propósito de ambición, intuición de miedo. No todo puede vivir mezclado dentro de ti, porque madurar también significa aprender a diferenciar. Y por eso poner límites no es dejar de amar. A veces poner límites es precisamente poner orden en la creación que Dios te entregó. Y aquí viene otra de las partes que más me interesa. Génesis dice que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios y recibe una función dentro de la creación. Así que ahora piensa, ¿qué hemos visto hacer a Dios hasta este momento? Ordenar, nombrar, diferenciar, generar vida, administrar, crear. Entonces, existencialmente, ser imagen de Dios no tendría que significar que eres Dios. Significa que participas de una responsabilidad creadora. Tú no eres una víctima pasiva de la existencia. Tus decisiones crean consecuencias. Tus hábitos crean estructuras. Tus palabras construyen relaciones, tus interpretaciones condicionan comportamientos, tu atención dirige energía y acción. Pero aquí viene lo más importante. Génesis tampoco presenta al ser humano con un poder ilimitado. La entrega le entrega capacidad, pero también le entrega límites. Y ahí es donde llegamos al árbol. Dios coloca al ser humano en un jardín lleno de posibilidades, pero también establece una restricción respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto es demasiado importante porque Génesis no presenta la libertad como haz lo que quieras, la presenta como puedes elegir, pero tus elecciones tienen consecuencias. Y eso cambia
completamente el concepto que tenemos sobre la creación, porque entonces tú puedes tener deseos, puedes tener inteligencia, capacidades, poder, pero eso no significa que cualquier dirección que tome tu voluntad vaya a producir vida. ¿Por qué? Porque hay estructura, hay orden, hay límites. Y cuando el ego humano decide, yo voy a definir por mí mismo lo que me conviene, independientemente del orden de Dios, ahí es donde aparece la ruptura. Entonces, para mí la lectura existencial más interesante no es quedando o quedarse discutiendo qué tipo de fruta era. La pregunta es, ¿qué ocurrió dentro del ser humano? Aparece una voz externa que introduce una interpretación, después aparece el deseo, después la justificación, después una acción y finalmente vergüenza. Se esconden, se cubren y cuando Dios pregunta qué ocurrió, comienza algo tremendamente humano, la transferencia de responsabilidad. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, es decir, la ruptura interior inmediatamente produce la pérdida de responsabilidad. Y eso exactamente sigue ocurriendo hoy día. Soy así porque mis padres, soy así por mi linaje, soy así porque la abuela vivió aquello, soy así por culpa de mi pareja, soy así porque me hicieron daño, soy así porque tuve este tipo de infancia. Puedes explicar la historia, pero llega un momento en el que la explicación no puede seguir significando ausencia de responsabilidad. La pregunta existencial de Génesis sería, ¿qué vas a hacer ahora con lo que te ocurrió? Y allí es donde luego aparece Caín. Caín siente enojo, siente frustración, siente comparación. Y antes de que mate a Abel, Dios le advierte que el pecado está allí en la puerta deseándolo, pero que debe dominarlo. Esto parece extraordinariamente moderno porque no le dice, no sientas, le está diciendo, cuidado con aquello que estás alimentando. Podríamos llevarlo hoy a, puede sentir celo, puede ser rabia, puede ser miedo, rechazo, pero una emoción no procesada puede convertirse en una conducta y una conducta repetida puede terminar construyendo un destino. Por eso trabajar nuestro mundo interior no es solamente para sentirme mejor, es una responsabilidad existencial, porque después cuando llegamos a Babel, y ahí es donde vemos que aparece una humanidad diciendo básicamente, construyamos algo enorme, hagamos un nombre. Y aquí Génesis introduce otra idea increíble. No todo lo que eres capaz de construir necesariamente está alineado con tu propósito, porque puedes construir una empresa, una carrera, una reputación, una fortuna, una gran imagen impresionante y aún así estar construyendo una torre de Babel. ¿Por qué? Porque la pregunta no es solamente qué quiero conseguir, la pregunta también debería ser ¿para qué quiero conseguirlo? Porque el ego también construye y construye divino, pero el miedo también está construyendo en paralelo. La necesidad de aprobación también. La herida puede volverte extremadamente exitoso, pero el éxito no siempre significa dirección. Así que luego de Babel cambia la historia y Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre hacia una torre que todavía le va a mostrar. Mira qué interesante. Y si te entrega el mapa completo, le pide movimiento. Esto es demasiado existencialista, porque muchas personas dicen, cuando tenga la absoluta seguridad, comenzaré. Cuando sepa exactamente qué va a ocurrir, me voy a mover. Pero el propósito muchas veces funciona al revés. Primero viene con una dirección, después das un paso. Y mientras caminas, entiendes más. Abraham representa algo fundamental en esto, que para construir una vida diferente, a veces tienes que abandonar las estructuras heredadas, no necesariamente abandonar físicamente a tu familia, sino abandonar las formas de pensar, las lealtades, los miedos, las creencias, las identidades familiares, porque quizás no puedes construir
tu historia utilizando únicamente el mapa que heredaste. Después tenemos a Jacob en continuación a esto. Y esta historia también me parece espectacular, entendiendo que esto es una secuencia. Y si seguimos viéndolo desde esta mirada existencial, vemos a un Jacob que lucha y después de esa lucha recibe un nuevo nombre, Israel. Es decir, hay momentos en la vida en los que el verdadero cambio no consiste en conseguir algo nuevo, sino consiste en dejar de ser quien necesitaba ser para sobrevivir hasta ahora. Y por eso cambiar puede doler demasiado, porque quieres una nueva pareja pero tienes la misma identidad. ¿Quieres más dinero? Pero tienes esa identidad que no está diseñada para alcanzar eso. ¿Quieres propósito? Pero igual. ¿Quieres una vida distinta? Pero sigues siendo la misma persona. ¿Quieres conservar intacta a la persona que creó la anterior? Y muchas veces eso no es posible. Entonces, en Génesis termina hablando de José, un hombre traicionado por sus propios hermanos, vendido, separado de su familia, injustamente tratado, y sin embargo termina ocupando una posición desde la cual puede salvar muchas vidas. Al reencontrarse con sus hermanos, José interpreta que aquello que ellos habían intentado para mal terminó siendo utilizado para bien. Y cuidado, eso no significa que el daño fue bueno, no significa justificar al agresor, no significa romantizar el trauma, significa algo mucho más poderoso, que lo que te ocurrió no tiene por qué tener la última palabra sobre quién te conviertes. Ese para mí es uno de los grandes mensajes existenciales del Génesis. No siempre puedes elegir lo que te ocurre, pero sí existe una responsabilidad respecto a lo que construyes con eso. Entonces, desde una lectura existencial, Génesis es un mapa completo de la existencia humana. Primero caos, después conciencia, luego orden, luego identidad, después elección, luego consecuencias, luego la responsabilidad, después el llamado, luego la transformación y finalmente propósito. Y quizás por eso el primer libro de la Biblia se llama Génesis, porque Génesis habla del origen, pero tu Génesis no ocurrió solamente cuando naciste, sino cada vez que ordenas el caos y eliges conscientemente quién vas a ser. Cuando tienes esa pausa de conciencia, algo nuevo comienza. Así que la pregunta no es, ¿creo literalmente cada detalle del Génesis? Quizás existe otra pregunta mucho más incómoda. ¿Qué parte del Génesis estás viviendo tú ahora mismo? ¿Estás en el caos? ¿Necesitas poner luz sobre algo? ¿Necesitas separar algo? ¿Estás responsabilizando a otros por lo que pasa en tu vida? ¿Estás luchando como Jacob con una identidad que ya no te sirve? ¿O estás siendo llamado como Abraham a salir de una estructura que es conocida pero no es funcional? ¿O posiblemente estás como José, descubriendo que aquello que te hirió puede transformarte en algo que finalmente sirva a otros? Porque entonces Génesis deja de ser solamente la historia de cómo comenzó el mundo y se convierte en una pregunta. ¿Cómo está comenzando la vida que ahora te corresponde crear?